Amor, odio y propaganda. La Guerra Fría. Una serie de 4 episodios con George Stroumboulopoulos. La lucha global por dominar la mente del mundo. Todos hemos oído el refrán, la pluma es más poderosa que la espada. ¿Pero creen que es verdad? ¿Que las palabras pueden ser en realidad más poderosas que las bombas? Pues en los años 80 lo son. 3 hombres, 3 voces nuevas hablan sin tapujos y cambian las reglas de la Guerra Fría. Un presidente norteamericano es actor y sus frases resonarán por todo el mundo. Un papa polaco, sus sermones agitarán el telón de acero. Y un líder soviético, en cierto modo idealista, cuya llamada al cambio desatará los dramáticos acontecimientos que sacudirán al comunismo en sus cimientos. 3 hombres están a punto de cambiar el destino del mundo en una época de amor, odio y propaganda. Amor, odio y propaganda, la Guerra Fría. Episodio 4. La guerra de las palabras. ...1982, Manchester, Maine, una pequeña ciudad en el nordeste de los Estados Unidos. Como en cualquier ciudad pequeña de cualquier parte, los grandes problemas mundiales parecen lejanos. Pero hay algo flotando en el aire. Miedo. Ese miedo impulsa a Samantha Smith, de 10 años de edad, a escribir una carta. Un acto que por un instante la convertirá en la niña más famosa del planeta. Querido señor Andropov, me preocupa que Rusia y Estados Unidos entren en una guerra nuclear. Me gustaría saber por qué quiere conquistar el mundo, o al menos nuestro país. Atentamente, Samantha Smith. La carta de Samantha está dirigida a Yuri Andropov, el nuevo líder de la Unión Soviética. Pero él tiene otras cosas en que pensar. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética va en aumento y Andropov está deseando una pelea. Los soviéticos han invadido Afganistán y están desplegando cientos de misiles nucleares SS-20 por toda la Europa Oriental. Se creería que el recién nombrado presidente del Soviet Supremo de la Unión Soviética tendría otras cosas más apremiantes que hacer. Pero he aquí que 5 meses más tarde, Samantha recibió una carta. Querida Samantha, te invito a venir a nuestro país. Conocerás nuestro país y verás por ti misma que en la Unión Soviética todos están a favor de la paz y la amistad entre los pueblos. Gracias por tu carta. Yuri Andropov. De la noche a la mañana, Samantha se convierte en la chica favorita de los medios. Los canales de televisión le hacen entrevistas. Muchos norteamericanos se muestran recelosos. ¿Es la niña un mero peón de la propaganda soviética? Los Smith aceptan la invitación de Andropov, pero no sin cierta inquietud. No sabemos qué esperar. Tratamos de mantener abierta nuestra mente en cuanto a los gestos adicionales que los líderes soviéticos pudieran hacer a través de Samantha durante este viaje. Si el padre de Samantha está un poco receloso, no es el único. Sus sospechas las comparten la mayoría de los norteamericanos, incluso el presidente Ronald Reagan, un acérrimo anticomunista convencido de que la Unión Soviética es un imperio malvado que camina hacia su fin. Occidente no contendrá al comunismo. Trascenderá al comunismo. No se molestará en descartarlo o denunciarlo. Lo descartará como un capítulo extraño de la historia humana, cuyas últimas páginas están escribiendo incluso ahora. En la guerra contra el comunismo no es sorprendente que Reagan se vea a sí mismo en el papel de héroe, un papel que ha representado muchas veces cuando era actor en Hollywood. Mala suerte, hijo. Supongo que no todos podemos tener encanto y además ser guapos. Ha sido una estrella del fútbol, un agente del FBI y un sensato sheriff en un clásico del oeste. De acuerdo, chicos, ya es suficiente. ¡Solo queremos a Durango! No vais a tenerlo. ¿Queríais ley y orden en este pueblo? Lo tenéis. De todos sus papeles, su favorito con diferencia es el del vaquero que lucha por la justicia. Cuando entró en política, esta fue la imagen que quiso promover. Ustedes y yo tenemos el coraje de decirles a nuestros enemigos que hay un premio que no pagaremos, que hay un punto más allá del cual no deben avanzar.
Los años de Reagan como actor le prepararon bien para recordar sus frases en el escenario, consiguiendo en sus apariciones imprimir en sus discursos un tinte de perfecta declamación que funcionó muy bien en esta nueva era de inmediatez televisiva. Reagan cree que la maquinaria militar soviética es más poderosa que la de Estados Unidos. Para equilibrar las cosas, bombea mucho dinero en defensa nacional. Para contrarrestar la amenaza de los misiles soviéticos SS-20, propone el despliegue de más de 500 misiles nucleares por toda Europa. El mensaje a los soviéticos es claro. Si hay una guerra, Reagan planea ganarla. Este nuevo incremento de armas asusta muchísimo a todo el mundo. En Estados Unidos y en toda Europa, cientos de miles de personas temen al vaquero de geriátrico, con el dedo puesto en el botón nuclear. Solo en Nueva York, 750.000 personas salen a la calle. Ante la protesta masiva, Reagan comprende que tendrá que cambiar de melodía. Descubre su plan, es el giro definitivo del arma definitiva. Un arma de paz. Es la Iniciativa de Defensa Estratégica, o SDE. Hago un llamamiento a la comunidad científica de nuestro país, a aquellos que nos suministraron las armas nucleares, a que ahora hagan uso de su gran talento para la causa de la humanidad y de la paz mundial, a que nos proporcionen la manera de hacer que estas armas nucleares se vuelvan impotentes y obsoletas. Reagan imagina una especie de escudo antimisiles, un paraguas que proteja a Estados Unidos en caso de un ataque nuclear. Parece algo sacado de una película de ciencia ficción. Y por supuesto, ¿cómo será conocida? Como la Guerra de las Galaxias. Para la Unión Soviética, el significado de la Guerra de las Galaxias no era defensivo. El significado de la Guerra de las Galaxias para el líder soviético era la posibilidad de lanzar un primer ataque desde el espacio. A pesar de la tensión extrema, Samantha Smith y sus padres aceptan la invitación de Andropov de visitar la Unión Soviética. A la niña la invitaron quizá con un doble propósito, como una forma de propaganda dirigida hacia nuestros propios ciudadanos para demostrarles que en la Unión Soviética somos muy abiertos. Queremos que los niños norteamericanos se comuniquen con nuestros niños. Y también va dirigida hacia los Estados Unidos, con la esperanza de que el pueblo norteamericano responda a este gesto de invitar a la niña a que conozca a los líderes soviéticos. La máquina de propaganda soviética tiene una misión clara: asegurarse de que la visita de la niña es un éxito, mostrándole una imagen positiva de la Unión Soviética. Los niños tienen muchas preguntas sobre Norteamérica, sobre todo sobre ropa y música. A veces, por la noche, hablamos de paz, pero no parece muy necesario, porque ninguno de ellos odia Norteamérica y ninguno de ellos quiere la guerra. La madre de Samantha sabe qué es lo que está pasando. Es muy obvio que se trata de propaganda, pero creemos que es buena propaganda. Creemos de verdad que es una buena labor de relaciones públicas para ambos países, si podemos hacer que resulte bien. Samantha nunca llegó a conocer a Yuri Andropov, pero sí llegó a reunirse con una de las mujeres más famosas del planeta, la cosmonauta Valentina Tereskova, la primera mujer que había viajado al espacio. Tras 2 semanas en la Unión Soviética, Samantha Smith se dirige a casa con un mensaje para los norteamericanos. El pueblo soviético no quiere la guerra. Son muy parecidos a nosotros y no quieren nada malo para el mundo. De vuelta en Estados Unidos, Samantha comienza a propagar las buenas noticias. Es un éxito en el circuito televisivo, pero las invitaciones terminan de forma abrupta. El mensaje de paz de Samantha es ensombrecido por una tragedia.
El 1 de septiembre de 1983, el vuelo KAL-007 de las aerolíneas coreanas es derribado en el espacio aéreo soviético. Las 269 personas que van a bordo mueren. Doce horas más tarde, los soviéticos oficialmente anuncian que una nave no identificada había invadido su espacio aéreo. Sin embargo, olvidan mencionar que son ellos quienes lo derribaron. Un caza soviético seguía al avión durante 10 minutos cuando desapareció del radar. En Washington, la máquina de propaganda está a pleno rendimiento. Me presento ante ustedes esta noche con motivo de la masacre de las aerolíneas coreanas. Esta era una gran oportunidad de acusar a la Unión Soviética, de tacharlo de Estado terrorista, de aislarlo ante la opinión pública mundial. No había ninguna justificación en absoluto, ni legal ni moral, para lo que hicieron los soviéticos. Los soviéticos aún se niegan a decir la verdad. Realmente ni siquiera le han dicho a su propio pueblo que derribaron un avión. El presidente Reagan va más allá y llega a reproducir una grabación con la voz del piloto. Es la prueba, dice, de que el KAL-007 fue derribado deliberadamente. El objetivo está destruido. Pero Reagan no está contando toda la historia. En la grabación original, el piloto soviético les pide repetidamente a los pilotos del KAL que se identifiquen. Ellos no responden. Lanza un disparo de aviso. Y nada, por lo que supone que debe de ser un avión espía. En este momento derriba el avión. En la cinta que los norteamericanos comparten con el mundo, estos momentos cruciales de la grabación convenientemente faltan. La versión manipulada de la grabación da a Reagan lo que quiere. La destrucción del KAL-007 hace que los soviéticos parezcan los malos. Que los soviéticos derribaran un avión civil mueve a la gente a preguntarse si no considerarán emplear los misiles nucleares. Esto tiene el efecto no solo de legitimar la ofensiva del presidente Reagan contra la Unión Soviética, sino también el de silenciar las numerosas críticas contra Reagan por su crecimiento armamentístico. 2 meses más tarde, sin apenas hallar resistencia por parte de los pacifistas, los norteamericanos logran su objetivo: instalar misiles en Europa Occidental. Reagan está en racha. En 1984 se presenta una segunda elección como presidente. El eslogan de su campaña, Norteamérica ha vuelto. Reagan gana por goleada. Solo diré, ya saben, los buenos hábitos son difíciles de cambiar. Unos meses más tarde, Samantha Smith y su padre mueren en un avión. 1000 personas asisten al funeral de la pequeña que predicó la paz en el imperio del mal. Querida señora Jane Smith. Entre ellas, un representante de la embajada soviética en Washington lee un mensaje de condolencia del Kremlin. La Casa Blanca no envía ninguno. Es difícil imaginar la vida en Polonia en los años 70. La economía de ese país del bloque oriental está en la ruina y hay escasez de todo. María Sova se levanta a las 4 de la mañana para ponerse a la cola. Incluso en pleno invierno aguanta la intemperie durante horas. Hacer cola es casi como un segundo trabajo. Después de trabajar, venimos a casa, comemos rápido y volvemos corriendo a ponernos en la cola. A veces ni siquiera nos molestamos en ir a casa porque vemos que la cola se ha formado ya. Así que nos ponemos en la cola. No importa lo que vendan. Estamos en fila a veces hasta que cierra la tienda. En Polonia la vida es dura. El precio de la carne es el doble que en la Europa occidental. Los zapatos cuestan 5 veces más. La lista de espera para un apartamento es de 12 años. El país ha quedado atrapado detrás del telón de acero durante más de 3 décadas y los polacos no tienen mucha esperanza.
Pero todo eso está a punto de cambiar. El detonante son los acontecimientos de Roma, que algunos podrían calificar de milagro. En octubre de 1978, Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, un polaco nada menos, es elegido papa. Queridísimos hermanos y hermanas. Como la mayoría de la población polaca, María Sowa es católica. No podía creerlo. Corrí gritando, no lo adivinaréis. Pusimos la televisión. Estábamos muy felices, llenos de esperanza de que las cosas fueran a cambiar para nosotros. A diferencia de otros países del bloque comunista, la identidad nacional polaca está estrechamente vinculada a la Iglesia. La Iglesia es una auténtica fuerza que representa una realidad alternativa al régimen comunista. Son grandes noticias para el pueblo polaco, pero extrañamente a Juan Pablo II apenas se le conoce en su propio país. El día posterior a su elección, solo aparece este diminuto artículo en los periódicos y sin una foto. Y así es como quieren hacerlo los medios comunistas. No mencionan a la Iglesia, el otro poder en Polonia. Para la mayoría de los polacos, ese nuevo papa es un hombre misterioso. Pero los comunistas conocen a Karol Wojtyła demasiado bien. Perteneció a la resistencia. Bajo la ocupación nazi ayudó a esconder a judíos de la Gestapo, evitando a duras penas que le capturaran. Bajo el régimen comunista, llegó a ser obispo de Cracovia y luchó por el derecho a construir iglesias. Él cree que es deber de la Iglesia ayudar a cambiar el sistema. Ahora, como papa, este gran comunicador y antiguo actor inicia una cruzada contra el comunismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se siente cómodo frente a la multitud. Sabe cómo dirigirse a una audiencia. Sabe enfatizar frases, haciendo pausas al hablar, creando silencios. Durante la celebración de su primera misa como papa, Juan Pablo II hace algo más que citar el Evangelio. Habla de política. Abrid las fronteras de los países, de sus economías, de sus sistemas políticos. No tengáis miedo. Por supuesto que a Juan Pablo II le gustaría visitar su Polonia natal en su primer peregrinaje papal. Sin embargo, las autoridades comunistas prefieren que no lo haga. Pasarán 8 meses antes de que autoricen la visita. Durante ese tiempo, e invirtiendo mucho dinero, el Papa mejora Radio Vaticano. Cuando habla, quiere asegurarse de que el pueblo de Polonia escucha cada una de sus palabras. Junio de 1979. El nuevo Papa por fin llega a Polonia. Durante los siguientes 9 días, 11 millones de personas, 1 de cada 3 polacos, acudirán a ver a su líder espiritual. No es sorprendente que el gobierno comunista haga lo posible por minimizar el impacto del Papa. Las cámaras de la televisión nacional evitan mostrar a las multitudes. Y los micrófonos están colocados cerca del Papa para impedir que capten los aplausos. A pesar de la censura, todo el mundo sabe lo que está pasando. Miles de personas sintonizan la retransmisión por onda corta de Radio Vaticano. Las palabras del Papa son inspiradoras. No debería hablar de política en público, pero sabe cómo esquivar las normas. Sus sermones son nada menos que mensajes en código. Y la gente sabe leer entre líneas. Que tu espíritu descienda y renueve la faz de la tierra. La faz de esta tierra. Cuando el Papa dijo que descienda tu espíritu y que Él renueve esta tierra, todo el mundo entendió de inmediato lo que significaba, que era derrocar al comunismo. Renovar esta tierra significaba el cambio del sistema. María Sowa tiene una hija pequeña, Marcy. Uno de los primeros regalos que Marcy recibe es un proyector de diapositivas para que pueda ver las imágenes del hombre que está devolviéndole la esperanza a Polonia.
Años más tarde, los acontecimientos que pronto agitarían Polonia la llevarán a escribir sus memorias en forma de novelas gráficas. Creía que era la única capaz de hacer llorar a mi madre. No lo soy. El Papa también puede hacerlo. Le encantan las diapositivas de Juan Pablo II visitando Polonia. También hay un hombre con bigote llamado Lech Walesa que representa el corazón de un sindicato que se está rebelando contra las autoridades. El Papa Juan Pablo II tuvo una profunda influencia en el pensamiento de Lech Walesa, y a resultas de ello Walesa se aleja de los problemas concretos del movimiento del sindicato hacia problemas más amplios relativos a la libertad humana y a los derechos humanos, galvanizando con ello a grupos distantes entre sí por toda Polonia. El movimiento se propaga como un incendio, echa raíces en las fábricas de toda Polonia. Decenas de miles de trabajadores van a la huelga. Quieren ser reconocidos como sindicato independiente y autónomo. Al final, el gobierno cede ante la presión. Solidaridad se convierte en el primer movimiento sindicalista libre detrás del telón de acero. Y con ello aparece la primera grieta en los cimientos del comunismo. Cuando Walesa firma el nuevo acuerdo, muy oportunamente lo hace con un enorme bolígrafo con la imagen ¿de quién? Del Papa Juan Pablo II. En cuestión de meses, Solidaridad tiene 10 millones de miembros en Polonia. Los soviéticos ven todo esto como un abierto desafío a la autoridad comunista y están un poco asustados. Moscú envía un mensaje claro: maniobras militares muy publicitadas en las fronteras de Polonia. Eso servirá. Al enviar tanques a la frontera polaca, Moscú propaga el miedo recurriendo al fantasma de Budapest y Praga. Si no podéis resolver vuestros problemas o poner en orden vuestra casa, es posible que haya una intervención. Un domingo de diciembre por la mañana, Marcy quiere ver un programa infantil en la televisión. Antes de ir a la iglesia, mis padres siempre ponen la televisión. Pero hoy no hay imágenes. Mi padre piensa que es un cable suelto. Desconecta los cables, los sopla y vuelve a enchufarlo todo. Pero solo hay electricidad estática. De pronto, las imágenes vuelven. El general Wojciech Jaruzelski aparece y declara que Polonia está en estado de guerra. Tras amenazar con una intervención militar, los soviéticos exigen que Jaruzelski, su hombre en Polonia, haga lo que sea necesario para tomar el control y restablecer el orden en Polonia. Y este impone la ley marcial e ilegaliza Solidaridad. Hace arrestar a miles de activistas sindicales y coloca a Lech Walesa en arresto domiciliario. A los soldados que vienen a arrestarle, Walesa les advierte: este es el momento de vuestra derrota. Acabáis de clavar el último clavo en el ataúd del comunismo. El Papa Juan Pablo es muy consciente de que el mundo entero le está observando y escuchando cuando da su audiencia pública semanal. Denuncia las duras medidas de la ley marcial en Polonia, primero en polaco, luego en italiano, y por si hay alguna duda, trata de confirmarlo con los periodistas reunidos. ¿Tienen mi mensaje? ¿Tienen mi mensaje? En Polonia, Solidaridad contraataca, pero tiene que operar en absoluto secreto. Y eso resulta difícil. Las demostraciones públicas son recibidas con extrema violencia. No hay atajos en el camino hacia la libertad. En 1984, una época de pesimismo en la Unión Soviética. La banda de rock Televisor grita el descontento de la juventud, una generación que no tiene nada en común con los enfermizos ancianos en el poder. Ya no creen en la propaganda con la que les educaron. Hay un nuevo jefe en el Kremlin
Y eso significa un cambio. El hombre se muestra inflexible, quiere poner fin a la propaganda y las mentiras de sus predecesores. En esta historia se manifiesta el verdadero carácter del nuevo hombre. Está tomando parte en una nueva simulación de guerra y en esta crisis totalmente ficticia le piden que presione el botón nuclear. Pero él se congela. No puede o no quiere lanzar los misiles nucleares, ni siquiera los falsos. Les presentamos a Mikhail Gorbachev. Con 54 años, Gorbachev es el miembro más joven del Politburó. Es también el primer líder soviético que ha vivido, siendo un niño, la Segunda Guerra Mundial. Su familia sobrevivió a la ocupación alemana y al reinado del terror de Stalin. Esas experiencias moldearon al hombre. Cuando sube al poder, Gorbachev se muestra muy diferente. De pronto llega un hombre que habla con libertad, que sonríe, sale de su coche y pasea por la calle, habla con la gente, toca a la gente. Y eso es increíble. Aunque Gorbachev cree firmemente en el comunismo, también reconoce que el régimen debe cambiar para poder sobrevivir. Para renovar la fe de su pueblo en el sistema, promete algo nuevo. El Estado practicará la transparencia y la honestidad. La Glasnost ha llegado. Y se inicia con la guerra en Afganistán. Lleva alargándose ya 5 años y es una enorme sangría para la economía soviética. Pero la mayoría de los soviéticos no han sido informados de esa despiadada guerra de su ejército contra los rebeldes islámicos. Andrei Kryukov, de 18 años de edad, aún cree en el socialismo. Parte a Afganistán con el sueño de convertirse en un héroe, como esos valientes jóvenes que aparecen en los medios. Los periódicos cubren actos de coraje, de generosa asistencia y ayuda a la población afgana. Proporcionan alimentos. Eso es lo que se lee en los periódicos. Tras 9 meses de entrenamiento, Andrei aterriza en Afganistán. La guerra romántica es reemplazada con rapidez por la realidad. Ve la verdad que se esconde detrás de la propaganda. Pocas semanas después de su llegada, el joven que ha soñado con convertirse en un héroe escribe a su madre. En 77 días estaré en la mitad de mi periodo militar. Estoy impaciente por estar en nuestra madre patria otra vez. Sería estupendo caminar por allí con una mochila en lugar de mi saco del ejército. Escríbeme lo antes posible. Adiós, Andrei. Solo unas horas después de escribir la carta, Andrei murió. Según su lápida, murió como un héroe soviético. Muerto en combate cumpliendo con su deber militar. Andrei Kryukov no está solo. 10.000 soldados soviéticos han hecho el sacrificio definitivo en Afganistán. La fea verdad de esta guerra empieza a filtrarse. Los veteranos comienzan a volver a casa, pero hablan de las horribles atrocidades que también cometen las tropas soviéticas. Cada vez más soldados regresan diciendo que es un crimen lo que estamos haciendo allí. Gorbachev sabe que la propaganda ya no puede seguir ocultando la verdad. Empieza a hablar abiertamente de la guerra, incluso lo llama una herida abierta. Pero Gorbachev pronto descubrirá que no es nada fácil realizar un cambio en la Unión Soviética. Gorbachev reconocía la necesidad y el deseo de hacer cambios en la Unión Soviética. Quería abrir la sociedad soviética para hacerla más transparente. Pero se enfrentaba a un enorme gigante político y burocrático que de hecho detendría sus reformas en seco. Sábado 26 de abril de 1986, se produce un accidente en el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Una explosión masiva libera una radiación equivalente a 10 bombas nucleares. Es el peor desastre nuclear de la historia y una verdadera catástrofe para la política de apertura de Gorbachev.
A 3 kilómetros de la zona de impacto se encuentra Pripyat, con una población de 55.000 habitantes. La vida sigue como siempre, a pesar de los peligrosísimos altos niveles de radiación en el aire. Sus efectos pueden verse claramente en un documental rodado aquel día. Atención, atención. Para asegurar la protección absoluta de todos los ciudadanos. Las autoridades esperan 36 horas antes de ordenar la evacuación de la ciudad. Dicen que es una medida temporal. Nadie menciona un accidente nuclear. Una nube radiactiva se extiende rápidamente por Europa. Los técnicos de una planta nuclear de Suecia advierten niveles anormalmente altos de radiación. Las sospechas de inmediato se centran en la Unión Soviética. Las noticias viajan con rapidez alrededor del mundo, salvo en la URSS, donde los medios y el gobierno no dicen nada. Gorbachev se entera del accidente el día en que ocurre, pero los oficiales le ocultan la magnitud de los daños. Para averiguar la verdad, envía un equipo propio de investigación y cuando una semana después recibe el informe, se queda impactado. Curiosamente, decide guardar silencio. Es una especie de tradición en la Unión Soviética la de no revelar ninguna información al mundo exterior cuando hay un accidente grave, a no ser que sea absolutamente necesario. La televisión soviética tarda más de 2 días en comunicar en un breve anuncio que ha habido un contratiempo en Chernóbil. Aún no se dice nada del peligro de la radiación. En Kiev, a solo 150 kilómetros de Chernóbil, las celebraciones del Día del Trabajo están en pleno auge, como si nada hubiera pasado. Zoya Gulko es físico nuclear en el Centro de Investigación de Kiev. Él sabe que el gobierno no está informando al pueblo del peligro. Para proteger a su hija de 8 años, Kira traza una línea en medio de su apartamento y le pide que no la cruce para que se mantenga apartada de las ventanas. Pero su mujer, Slava, profesora, no tiene más remedio que llevar a sus alumnos a las celebraciones del Día de los Trabajadores. Desfilan en el exterior, inconscientes de que se están exponiendo a una radiación letal. El director dijo que perdería mi trabajo si mi clase no iba. No tuve elección. Una madre llamó para preguntarme, ¿por qué está haciendo esto? ¿Sabe? Es peligroso salir al exterior. Le dije que no podía negarme. Me respondió, un día lo lamentará. Espere y verá. Mikhail Gorbachev por fin se dirige al pueblo de la Unión Soviética, 18 días después del accidente. Por primera vez, el líder soviético admite que ha habido un desastre nuclear. Sabe que la imagen de la Unión Soviética no volverá a ser la misma. El accidente en la planta nuclear de Chernóbil ha afectado gravemente al pueblo soviético y ha despertado inquietud en todo el mundo. El desastre de Chernóbil es realmente el inicio de la glasnost en la práctica. Glasnost, en esencia, se traduce como apertura o franqueza. El aspecto clave de la glasnost es la autocrítica. Es la idea de que la Unión Soviética debe mirarse a sí misma de una manera crítica y no hablar solamente de sus éxitos. Mikhail Borsíkin y su banda Televisor toman la palabra Gorbachev. Gracias a la glasnost pueden expresar su descontento, incluso con mayor libertad. Toda idea de control de pronto se hizo irreal. A nadie le importó un comino ya. En el siguiente festival cantamos canciones mucho más fuertes, pero ninguno de los controladores dijo nada porque esta vez no estábamos solos. La glasnost alcanza un estado de agitación extrema en la Unión Soviética. ¿Quién habría soñado que un líder soviético podría ser un día en Norteamérica más popular que el propio vicepresidente de los Estados Unidos? Pues eso es exactamente lo que pasó cuando el señor Gorbachev fue a Washington y decidió dar un paseo.
¿Qué piensa usted de Gorbachov? Ese hombre es un genio de las relaciones públicas. Saltar de un coche de esa manera, increíble. Cuando Gorbachov llegó a Norteamérica, fue recibido como un héroe por el pueblo norteamericano, porque el mensaje que proyectaba era de esperanza. Y ese es un mensaje que el pueblo norteamericano llevaba añorando largo tiempo. Mal aconsejado habría estado el presidente Reagan si hubiera ido contra esos sentimientos. El 8 de diciembre de 1987, la Guerra Fría toma un nuevo giro, ya que Ronald Reagan por fin cambia el tono. A menudo he sentido que nuestros pueblos deberían haber sido mejores amigos desde hace mucho tiempo. El odio se ha convertido en amor. Gorbachov estaba en Washington para firmar un acuerdo histórico, no solo para limitar las armas nucleares, sino para destruirlas. Gorbachov representa la esperanza del cambio y la gente lo siente así en Estados Unidos y también dentro del propio imperio soviético. Incluso también en las manifestaciones de Polonia, aunque tal vez no dieran esa impresión a primera vista. La situación en Polonia no ha mejorado desde que el general Jaruzelski impusiera la ley marcial. En el verano de 1988, miles de trabajadores polacos están en huelga. Sus demandas son claras. Solidaridad debe ser legalizado otra vez. El general Jaruzelski por fin acepta negociar con Lech Walesa. No tiene elección. Mikhail Gorbachov ha anunciado que la Unión Soviética ya no saldrá al rescate de sus aliados comunistas. La cruda realidad es que ya no tiene los medios para hacerlo. Cualquier interferencia en los asuntos internos o cualquier intento por limitar la soberanía de otro Estado, amigo, aliado u otro, sería inadmisible. El mensaje de Gorbachov es completamente revolucionario. Está rompiendo con 40 años de tradición soviética. 40 años en los que la Unión Soviética tuvo más que palabras para imponer el modo en que se dirigían sus países satélite. Un viento de libertad está soplando a través de Europa Oriental y Polonia es la primera en beneficiarse. Abril de 1989. Tras 2 meses de negociaciones, el gobierno polaco cede. Solidaridad, para deleite de todos, es legalizado. Se organizan elecciones y el 4 de junio, después de misa, todos corren a votar. Nuestro primer voto en 40 años. Solidaridad logra una victoria impresionante. Polonia se convierte en el primer país del bloque oriental en tener un primer ministro no comunista. Polonia tardó 10 años en alcanzar esta posición, pero para el resto de Europa Oriental los acontecimientos se sucederían ahora rápidamente con un impulso propio. Ese mismo verano, Hungría comienza a derribar el telón de acero que la separa de Austria. A comienzos de noviembre, Berlín Oriental está paralizada por la mayor manifestación de su historia. El 9 de noviembre, el símbolo más famoso de la Guerra Fría, el muro de Berlín, cae con estrépito. De vuelta en Polonia, Marcy está pegada a la televisión. Fue como si todos los muros de mi edificio cayeran con él, como si todos los apartamentos se hubieran convertido en uno y todas las puertas estuvieran abiertas. Habíamos abierto la puerta a la libertad. Estábamos reuniéndonos todos con los brazos y el corazón abiertos de par en par. La caída del muro de Berlín tuvo un efecto dominó en los países satélites soviéticos. El poder comunista es barrido. En Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia y Rumanía. Terminan 40 años de división en Europa, pero los vientos del cambio aún seguían soplando con fuerza. El 1 de diciembre de 1989 tiene lugar una escena que habría sido inimaginable solo unos meses antes. El Papa Juan Pablo II saluda a Gorbachov. La cabeza del catolicismo y la del comunismo juntas. Una vez más, el odio se ha convertido en amor. Al día siguiente, en medio de una tormenta frente a las costas de Malta, Gorbachov se sienta junto al nuevo presidente de Estados Unidos, George Bush padre, y lo hace oficial.
El mundo está abandonando una época, la Guerra Fría, y entrando en una nueva. Hemos enterrado la Guerra Fría en el fondo del mar Mediterráneo. Más tarde, será reconocido como el principal arquitecto y el responsable de terminar con la Guerra Fría. Le concederán el Premio Nobel de la Paz. Gorbachov está en la cima del mundo. Pero no había soñado con lo que ocurriría a continuación. De vuelta en casa, el emperador va sin ropa y el imperio se está desintegrando. La economía soviética está en ruinas y los ciudadanos de Moscú no están de humor para el amor. La propaganda infundía un sentimiento de orgullo por los logros de la Unión Soviética como superpotencia. Sin embargo, cuando empezó a desmoronarse la Unión, la propaganda cada vez se distanciaba más de la experiencia diaria de los ciudadanos. El resultado fue que Gorbachov era visto como un líder débil e ineficaz. En el desfile del Día del Trabajo, Gorbachov es acosado por la multitud. Finalmente le obligan a abandonar la tribuna. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov es barrido por la ola de reformas que él mismo ha propiciado. No tiene otra elección más que dejar el cargo. Renuncio a mi puesto de primer ministro de la Unión Soviética. Al día siguiente, la Unión Soviética dejó de existir. Después de 45 años de tensión e innumerables vidas perdidas en terribles guerras por el poder, Norteamérica es el último hombre en pie y, por lo tanto, el ganador de la Guerra Fría. La propaganda se convirtió en una herramienta de enfrentamiento en una guerra que ninguna de las superpotencias podía ganar en un sentido militar. La retórica de la propaganda llevó al mundo al borde del abismo, pero también aseguró que las dos superpotencias jamás se enfrentarían en un conflicto nuclear. Cuando tiraron el muro de Berlín, la propaganda soviética de la Guerra Fría quedó en silencio. En Occidente, por otra parte, la victoria definitiva reivindicó una larga y costosa guerra que fue apuntalada de principio a fin por amor, odio y propaganda.